Hola, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos aquí en este canal MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia, un ministerio según el preterismo pleno. Queremos saludar en esta tarde también a la familia de la gracia, familia de la fe, familia de Dios. En esta tarde, usted conoce, mi nombre es Elena Saavedra y estoy acá en Viña del Mar, Chile, para traer un nuevo mensaje de la novena aula del seminario que nuestro profesor Heriberto Suárez dictó en Brasil, específicamente en la ciudad de Recife. Así que el título de este mensaje es El cielo y la tierra que pasaron. Vamos a ver primeramente entonces en este versículo de Mateo 24:35. Dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Recordemos que esta generación, entonces, cuando el Señor está hablando aquí, es en el primer siglo de la primera era cristiana. Así que esa fue la generación de Jesucristo. Y este mensaje se refiere a la desaprobación final de la nación desobediente de Israel. Esa nación rebelde que fue la del primer siglo, de la era cristiana, de la primera era cristiana. Entonces, en la tradición religiosa, al leer este texto, siempre se comunica que el cielo y la tierra irían a desaparecer. Y se viviría entonces otra tierra, otro cosmos, otro planeta. Entonces también se dice que la tierra sería destruida por fuego. Todo eso por falta de conocimiento, todo eso por no tener el entendimiento claro del lenguaje apocalíptico, del lenguaje profético. Y sabemos que el libro de Apocalipsis está lleno de simbologías que nosotros tenemos que entonces interpretar conforme a cada palabra simbólica que aparece en el libro de Apocalipsis, traduciéndolo y llevándolo al conocimiento del griego, del hebreo, para poder tener una noción clara de qué es lo que significaba esto de cielo y tierra. Aquí en este capítulo y en este versículo, donde dice que el cielo y la tierra pasarán. Aquí dice así: el cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, pero mis palabras no pasarán. Entonces yo pregunto para la tradición religiosa, en esta tarde, si dice que mis palabras no pasarán, significa entonces que el cielo y la tierra no podría pasar también. Porque, ¿qué significado entonces tendría tener las palabras del Señor y no existir el cosmos, no existir la tierra? Así que todo eso ahora entonces lo vamos entendiendo con más claridad. Dice: mis palabras no pasarán. Y también dice que cielo y tierra, el cielo y la tierra pasarán. Entonces con esto la tradición nos enseñaba que cielo y tierra entonces iba a desaparecer, iba a venir una nueva tierra y un nuevo cielo. Pero en Eclesiastés 1:4 dice: generación va, generación viene, y la tierra permanece para siempre. Entonces lo tenemos ya eso muy esclarecido, de que la tierra nunca va a desaparecer, nunca el cielo va a ser otro cielo. Siempre vamos a tener el mismo cielo. El Señor realizó esto eternamente. El cielo es eterno, como la palabra de Dios también es eterna. Por eso que Él dice: mis palabras no pasarán. Pasará cielo y tierra, pero mis palabras no pasarán. Entonces el problema es el no conocer el lenguaje profético que entendían entonces los hebreos, ¿cierto? Ellos entendían las profecías a través de simbologías. Y nosotros entonces, al no conocer, llevábamos todo esto al plano literal. Ellos se comunicaban de esa manera. En aquel tiempo Dios creó la tierra para ser eterna. Entonces no podemos decir que el cielo y la tierra iría a pasar. El cielo y la tierra es un lenguaje apocalíptico que se refiere a la antigua orden judaica.
que no es algo físico, algo material o algo terrenal. ¿Ah? Y sabemos entonces que veremos aquí que en el Nuevo Testamento la destrucción del cielo y la tierra no se refiere al universo físico. En Mateo 5:18, vamos a ver qué nos dice. Estamos en el propio libro de Mateo aquí. Mateo 5:18 dice lo siguiente: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, sabemos que no es el cielo y la tierra que iría a desaparecer, pero sí la antigua orden judaica. Aquí dice, por cierto, les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Eso es lo que está escrito en el libro de Mateo 5 y el versículo 18. Todo sería cumplido, todo lo de la ley mosaica, cuando llegase el tiempo de la falencia, de la falencia de Israel, de Jerusalén. Allí la ley llegaría a su fin. Entonces veremos en el Antiguo Testamento el significado del lenguaje profético de cielo y tierra. Vamos a entrar entonces en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento y en el libro de Deuteronomio. Vamos a ver el libro de Deuteronomio, que está después del libro de Josué. Y aquí ya estamos buscando. Antes de Josué, el libro de Deuteronomio, capítulo 32. Sí, vamos a llegar allí y vamos a traer el versículo necesario para el entendimiento de este mensaje. Deuteronomio 32. Son capítulos bien extensos. Capítulo 32, versículo 1. Dice: escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Entonces aquí vemos un lenguaje profético, un lenguaje simbólico, que vemos que la tierra no tiene oídos. ¿Cómo él va a escuchar los cielos? ¿Cómo va a oír la tierra los dichos de la boca del Señor? También tenemos aquí en el versículo 22 del mismo capítulo, dice: y ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron la ira con sus ídolos. Aquí estamos entendiendo que es un cántico esto, es un cántico de Moisés, en donde Moisés estaba trayendo entonces a través de ese cántico, traía entonces el juicio, y también allí en el cántico él estaba trayendo el destino de Israel, el destino, anunciando el destino de Israel. Observe que Dios está hablando, no está hablando de quemar el planeta Tierra, sino que le está hablando al pueblo de aquel tiempo, que lo llamaba de tierra y cielo. Ahí vamos a entender un poco más adelante que está hablando simbólicamente. Deuteronomio 28:49, y ahí nosotros conocemos Deuteronomio 28, que es el tiempo en donde él entrega la ley a Moisés, y también trae el castigo, todo lo que sucedería, las maldiciones que sucederían en el caso del pueblo viniera a desobedecer la orden del Señor. Y así aconteció. Deuteronomio 28:49, en donde dice, 28:49, aquí dice: Jehová traerá contra ti una nación de lejos. Y aquí vemos entonces que está hablando ya el Señor de que traerá una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila. Y la nación cuya lengua tú no entiendes. Esto es como ya es una profecía mesiánica, porque ya está hablando, en este cántico habla de la liberación y también del juicio.
Y en el versículo 50 dice: gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño, y comerá el fruto de su bestia y el fruto de su tierra, hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas. Es decir, toda la bendición por obediencia, el Señor la retiraría. Retiraría toda esa bendición y entonces colocaría la maldición. Dice, hasta destruirte. Versículo 49, Jehová traerá contra ti una nación de lejos del extremo de la tierra que vuele como águila. Y sabemos que el ejército romano, entonces sus estandartes traían la águila. Traían esta águila allí en los estandartes, toda era el símbolo del ejército romano. Por eso que aquí vemos que esto es una profecía de Deuteronomio ya, del cántico de Moisés, que entonces está anunciando libertación por la bendición, ¿cierto? Y juicio, y está trayendo entonces la maldición por juicio. Está diciendo que vendría una nación de lejos para realizar juicio. Entonces le está advirtiendo al pueblo para que fuese obediente, pero el pueblo nunca fue obediente. El pueblo siempre desobedeció, y por eso que el Señor tuvo que aplicar siempre juicios. Y cuando Él aplicaba juicios, Él usaba una nación extranjera para ir y punir y castigar a la nación que estaba en rebeldía. Perdón. Entonces vemos que el Señor sí trajo muchas bendiciones para el pueblo de Israel, y muchas. Ellos fueron prósperos en cuanto estaban en la obediencia, pero cuando desobedecieron, vinieron todas las maldiciones sobre ellos. Entonces vemos aquí Apocalipsis 15. Vamos a ver ahora el libro de Apocalipsis, porque antiguamente yo no entendía nada, hermanos, del Apocalipsis, nada, por causa de esto, por causa del simbolismo, por causa de la simbología que tiene Apocalipsis, Y entonces en ese tiempo, cuando abría yo algún tema de aquí, hasta que me asustaba, y yo creo que a mucha gente le pasa eso, abre el libro de Apocalipsis y se asusta, cuando ve tantas cosas que van a acontecer, literalmente quedábamos todos asustados. Pero veremos entonces aquí en Apocalipsis 15, del 2 al 3, dice: vi en el cielo otra señal. Aquí vemos que es una profecía del apóstol Juan, ¿cierto? Porque el apóstol Juan fue el que escribió el libro de Apocalipsis. Y entendemos que el apóstol Juan fue el único que quedó vivo para testificar lo que sucedió, todas las profecías, toda la revelación que él tuvo, porque el libro de Apocalipsis es solo revelación, la revelación de las profecías de los profetas, ¿no?, del antiguo pacto. Entonces fue el único que quedó vivo, y él muere entonces con 94 años en el año 103 después de Cristo, y muere de una muerte natural. Pero aquí dice así el apóstol Juan: y vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Significa que venía aquí entonces ángeles, ¿cierto? Los ángeles que venían entonces comunicando las 7 plagas postreras, de aquel tiempo, del año 70, cuando el Señor ya estaba aplicando el juicio. Pero aquí vemos que estos ángeles venían con arpas de Dios, como ya conmemorando una gran victoria, porque el Cordero de Dios, Cristo resucitado, Él venció, y venció hasta el último enemigo, que sería la muerte. Pero vino y aplicó el juicio entonces en el año 70 a esa nación apóstata, a esa nación rebelde. Y allí entonces también está hablando de la bestia. Está hablando de la bestia. Cuando Israel finalizó
es una victoria sobre la bestia que sabemos que es el 666 y sabemos que es Nerón, ¿cierto? Es Nerón. Así que Israel recibe entonces este juicio por desobediencia. Y la victoria entonces viene allí, estos ángeles anunciando esa gran victoria. Después de haber obtenido esa victoria, ellos vienen cantando el cántico de Moisés. Ya aquí vemos que no son personas cantando el cántico, sino que son los propios ángeles cantando la victoria entonces del Señor. Vamos a ver entonces otro versículo que tenemos aquí. Voy a citar algunos versículos, usted tome nota allí, por favor, tome su agenda, pero tenemos algunos versículos aquí todavía. Isaías 51, que también tiene un ejemplo que para nosotros hoy en día podemos entender este lenguaje, para que usted vea cómo Isaías 51, cómo el Señor les hablaba en ese tiempo a los profetas para que comunicasen al pueblo lo que el Señor estaba determinando. Isaías 51 y el versículo 13 dice: ¿Ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir? Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? Aquí vemos un versículo que está claramente anunciando que él estaba hablando de forma literal cuando él dice que él extiende el cielo y la tierra. Es un lenguaje también literal. Entonces el versículo 16 también dice lo siguiente. Estamos en el versículo 13, ¿verdad? Ahora llegamos al 16, dice: y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión: pueblo mío eres tú. Cuando habla de Sión, habla de Israel, porque era su pueblo. Recordemos que en ese tiempo Dios era el Dios de Israel. Ellos cantaban esto, el Dios de Israel. Pero después del año 70, la Israel somos nosotros. Los hijos hoy en día, después del año 70, somos la Israel de Dios. Entonces ahora Dios no es solamente el Dios de Israel, sino que es el Dios de toda la tierra. El Dios de toda la tierra. Así que todo esto es conocimiento, hermano, que uno va adquiriendo al estar escuchando los mensajes, y nosotros vamos entonces recibiendo conocimiento y vamos entendiendo el Apocalipsis. Está hablando de Israel, Sión, a su pueblo. Está hablando sobre la formación de Israel, cómo fue formado Israel, pero es un tema simbólico. Ya en Mateo 24:35, que me parece que es el versículo primero que leímos, dice que Jesús está hablando sobre el fin, el fin, ¿cómo decir? La falencia, el término de ese pacto, del antiguo pacto, que estamos aquí en Isaías, pertenece al antiguo pacto. Pero ya en Mateo 24 ya estamos allí, llegando próximamente al año 70, en donde el Señor establece entonces su pacto, su reino, su pacto eterno, que es el Nuevo Testamento. Y todo el capítulo 24, Jesús está hablando del fin de ese pacto, de ese pacto que él hizo con Israel. Pero como Israel fue desobediente, entonces él termina ese pacto y entra entonces el nuevo pacto. Pero todo está en un lenguaje simbólico, en un lenguaje figurado. Cielo y tierra, refiérese a gobiernos. Cielo significa gobernantes o gobiernos. Y tierra significa nación o pueblo. Por ahí usted puede entender el lenguaje simbólico de cielo y tierra. En Isaías 1 y 2,
dice que se está refiriendo a los gobernantes y al pueblo. Usted puede examinar, lo leímos, Isaías capítulo que nosotros acabamos de leer, 51. En el primer versículo, o Isaías 1 del versículo 2, se refiere entonces a los gobernantes y al pueblo que se rebeló contra él. Y él estaba hablando allí al pueblo de Sodoma y Gomorra. Entonces estaba hablando a los gobernantes y a ellos y sobre Israel. Y Jeremías 22, usted anótelo por favor. Jeremías 22 y 29. Vamos a buscarlo acá también, pero siempre es muy bueno estar anotando, escribiendo, marcando, para que usted tenga un examen más completo, con más tiempo, porque para nosotros el tiempo aquí es muy corrido, muy rápido. Jeremías 22 y el versículo 29. Vamos a ver el versículo 29 del capítulo 22. Dice: tierra, 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 oye palabra de Jehová. Significa que tierra no tiene oído, ya lo dijimos, ¿cierto? Ahora el versículo primero. Aquí dice tierra, tierra, tierra. Es que le habla entonces ¿a quién? Le está hablando a personas, no a la tierra. Versículo 20. Estamos en Jeremías 22, versículo primero. Así dijo Jehová: desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra. Jeremías 22, versículo 1. El versículo 11 dice: porque así ha dicho el Señor acerca de Salum, hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en lugar de Josías su padre, y salió de este lugar, no volverá más aquí. Cuando él habla tierra, 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 dice: no lloréis al muerto, ni los condoláis, llorad amargamente por el que se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra. Bueno, versículo 18, después te coloque versículo 24 y versículo 25. Son profecías dirigidas al pueblo de Judá, que sería tomado por Nabucodonosor. Y allí está hablando el rey de Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia. Son ejemplos del lenguaje figurado, lenguaje conocido y usado común, un lenguaje común entre ellos, ¿sí? Entre los antiguos, entre los hebreos. Y no era toda la tierra física cuando él está hablando de tierra, tierra, tierra. No es la tierra física, sino que son personas, ¿ya? Son personas. La palabra fue traducida entonces en el lenguaje figurado, pero nosotros los occidentales no tenemos este lenguaje. Y es esa la dificultad que encontramos, porque veíamos todo literal. ¿Cuántas veces tendría que haber entonces haber sido la tierra destruida, el cielo también? Muchas veces, porque él muchas veces vino anunciando que el cielo y la tierra, ¿cierto?, irían a ser destruidos, y enviaba entonces un ejército de un lugar a otro para llevar juicio, porque significaba eso. Cuando él venía por sobre las nubes, él enviaba entonces una nación extranjera para aplicar un juicio. Cuando él vino, él decía que venía por sobre las nubes, era un juicio a ser aplicado, ¿ya? Usted anote allí también. Vamos a ver versículo de Mateo 24, vamos a volver al libro de Mateo 24, porque allí en Mateo 24, hermano, ese es el sermón profético del propio Señor Jesús. El propio Señor Jesús es el que habla todo aquello que iría a suceder en el año 70. Entonces usted examine la Biblia, examine Mateo 24 con calma. Aquí tiene mucha revelación. Mateo 24, 29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, cuando hablamos de la tribulación hablamos también de Mateo 24, 21. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Usted ve todo eso y se imagina literal, pero aquí está hablando de personas,
Aquí está hablando de gobiernos, de autoridades que estaban colocadas en aquel tiempo, en el año 70, allí en Israel, Jerusalén. Dice que la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. Son poderes entonces de gobierno. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Las potencias también son las autoridades que serían removidas. Saldrían esas, entrarían otras. De eso se trata esta parte de Mateo 24-29, en el simbolismo que está en Apocalipsis. Isaías 13:13 también tenemos allí una palabra también, Isaías 13. Vamos llegando acá a Isaías 13, versículo 13. Dice, porque haré estremecer los cielos y la tierra. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar. Entonces usted ve esto en Apocalipsis, sin conocer el simbolismo profético, usted va a ver esto literal, y yo lo veía de esa manera, y yo veía de esto y me asustaba. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Cerraba la Biblia. No quería escuchar, no quería ver, porque me asustaba demasiado. Y así es la religión, hermano, así nunca conseguimos entender. Y pastores que venían a enseñar esto, hermanos, se enredaban y nunca podían dejar algo esclarecido en nuestra mente, sino que todo quedaba como en lo mismo. Salíamos asustadísimos y al final nada esclarecido. Versículo 13 dice, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y el día del ardor de su ira. ¿Qué día fue ese? Dentro del año 70. Así, en el tiempo que el Señor le fue anunciando a todos ellos. Y en el libro de Ageo 2:6 también usted puede ver algo simbólico aquí en el libro de Ageo, si consigo entenderlo, porque Ageo es un libro que casi no lo usamos. Daniel, Oseas, casi no lo usamos mucho, solamente en este tiempo. Vamos a ver aquí dónde que está. Sí que lo encuentro, pero creo que para que no perdamos tiempo, anótelo usted, por favor. Ageo 2:6 también tiene allí un simbolismo que usted lo va a poder entender perfectamente ahora con toda la explicación que ya le hemos dado, ¿cierto? Dice, los cristianos no conseguíamos leer el Apocalipsis porque el 99% de los cristianos no leen el Apocalipsis por causa de no entender el simbolismo, el lenguaje figurado. Entonces, ¿qué es lo que sucedía con nosotros? Para poder entender el Apocalipsis o algo del Apocalipsis, comprábamos libros, que también esos libros nos traían la revelación de los tiempos, porque lo que tenemos que hacer ahora es estudiar un libro, pero conocer los tiempos. Conocer los tiempos, conocer la época, conocer el siglo, conocer también el simbolismo, conocer quién lo dijo, para quién lo dijo, en qué tiempo lo dijo. Todo eso tenemos que aprender a conocer la palabra de Dios de esa manera. Y así como yo aprendí esto, usted también lo va a aprender. Porque también estuve 25 años en la tradición religiosa, en donde sí me mantuve allí con mucho temor y temblor, como dice la palabra, siempre manteniéndome en el margen de lo que me enseñaban y escudriñando las escrituras y viendo que todo lo que me enseñaron los religiosos yo lo llevaba al pie de la letra, como decimos en Chile, pero en relación al Apocalipsis no había nada esclarecido en mi mente. Por eso que ahora es una pasión de poderle enseñar a usted lo que yo he ido aprendiendo en relación al lenguaje y en relación a los tiempos, en relación a quién hizo la profecía y en relación a todo lo que se refiere ahora a la palabra de Dios, específicamente del año 70. Porque estamos trabajando en esto y queremos que usted también nos coopere para poder enviar estos mensajes por las redes sociales que usted trabaje, porque la palabra de Dios tiene que correr. Así que tenemos otros versículos aquí. Tenemos que ver que era imposible entender todo esto por causa entonces del lenguaje que no comprendíamos.
y muchos libros, hermano, muchos libros. Cuando conocí la escatología bíblica, que ya es realizada, cuando comprendí esto, tomé todos aquellos libros y tuve que entonces enviarlo por el basurero, por el camión de la basura, porque ellos, tal como está escrito en la palabra, ellos que se creían los mensajeros muy preparados, no me habían enseñado nada. Así que le vamos a dar unos versículos aquí, por favor, que está Hebreos 12, versículos 26 y 28, Ageo 2, versículos 21 y 22, Hebreos 8, 13. Esto es ya lo nuevo que se manifestó después del tiempo, después del templo ser destruido. Muy importante este versículo, Hebreos 8, 13 y Hebreos 9, 8. Porque los futuristas, viendo todo literal, enseñan que la tierra sería un paraíso, y que el cordero estaría comiendo junto con el león y todas esas cosas que usted ya las conoce. Así que Apocalipsis 22 y 1:2 es lo que nosotros tenemos ahora como referencia de que el tiempo que nosotros vivimos se puede encontrar en Apocalipsis, que es el último versículo que vamos a ver. Apocalipsis 22, que es la última página, dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Quién es este árbol? Jesús. ¿Quiénes son las hojas? El evangelio del reino, que trae sanidad al alma y también trae sanidad al físico, al cuerpo. Todo aquel que escucha esto, vean Apocalipsis 22, 17. Dice lo siguiente: y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. En ese tiempo el templo estaba de pie. En ese tiempo el templo existía, la ley existía, la ley mosaica estaba en pie, estaba en vigor. Ahora el templo cayendo, ya no tenemos más la ley, tenemos la gracia de Dios. Y este es el tema que todos tenemos que conocer, porque no es la tierra que oye ni el cielo que oye. Somos los hombres que estamos escuchando la palabra y entendiendo el lenguaje profundo que era de aquel tiempo y las experiencias vividas por todos aquellos que estuvieron en aquella época. Con esto nosotros nos despedimos, porque el plan de Dios es perfecto y nosotros lo entendemos ahora de una manera más clara y la podemos explicar. Cada vez que nosotros nos profundizamos en la palabra de Dios, sentimos la presencia de Cristo que nos llama para poder comunicar, para hacer luz a las naciones y para beber de esta agua pura que es el Evangelio. Con esto nos despedimos y le damos las gracias a usted, porque sabemos que usted va a querer enviar estos mensajes, porque usted allí va a ser un misionero, una misionera de la palabra de Dios también por las redes sociales. Le damos las gracias y lo dejamos cordialmente invitado para un nuevo mensaje. Decimos nuevamente que este era el último mensaje de este seminario que fue dictado por el pastor Heriberto Suárez, que es profesor de la escatología bíblica, profesor que se guía por el preterismo pleno. Y aquí usted está en el Ministerio Internacional Edificando en Gracia, MIEG, un ministerio según el preterismo pleno. Tenga usted muy buenas tardes y deseamos que tenga entonces paz, mucha paz. Gracias.